Un amigo, un líder y un jefe. Y es que a pesar de ser el jefe, el gerente general, el trato que le daba a los empleados no era de hola, buenos días, no, era un saludo del alma, era un saludo de hola, le hacía un chiste, le hacía alguna chanza. Entonces fue un visionario que llevó a Cogranada a ser una antes y después de él. Bienvenidos a Visión Solidaria. Hoy es una fecha muy especial, pues la Reco Granada emite este capítulo para honrar la memoria de Francisco Duque Herrera, más conocido como Pacho, quien durante más de 3 décadas fue un líder visionario que aportó el crecimiento de lo que hoy es Cogranada, don José. Un año exacto ya sin él. Diana, pues hoy estamos recordando a un hombre que dedicó más de la mitad de su vida a trabajar por Cogranada y aunque estudió para ser piloto, encontró en la contaduría su verdadero camino. Quédense hasta el final para que conozcan la vida de este gran hombre al servicio del cooperativismo y un legado vivo en Cogranada. En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cogranada, por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cogranada, crecemos para servir, porque juntos somos más en Cogranada. Adrián Francisco Duque Herrera, conocido con cariño como Pacho, inició sus estudios de economía agrícola en la Universidad Nacional y paralelo a ello estudió también en la Universidad de Antioquia una ingeniería. Ambas carreras las dejó para dedicarse a su sueño de ser piloto. Así es, don José, aunque hizo más de 300 horas de vuelo, por dificultades de salud no le concedieron la licencia para volar. Después de esto, decidió estudiar en la Universidad Cooperativa de Colombia Contaduría Pública. Y ahí encontró el oficio que lo llevaría a dejar huella por más de 3 décadas en la Reco Granada. Francisco Duque Herrera, Pacho, nuestro personaje al que rendimos homenaje a un año de su fallecimiento, nació el 10 de mayo de 1963 y desde los 8 años vivió en los barrios Boston, Villahermosa la Mansión, Sucre y El Pinal de su ciudad natal, Medellín. Pese a las dificultades socioculturales de su entorno, inició sus estudios primarios en el Colegio Colón, en el corazón del comercio informal, lo que marcó los primeros pasos de quien años después sería un personaje central del desarrollo de la cooperativa Cogranada. Alternó sus estudios de secundaria con el trabajo en una empresa de calzado y luego en otra de cambio de cheques. Se estaba forjando un empresario con sentido social. Pero ahí no pararía su afán en la búsqueda de su formación integral e ingresó a la Universidad Nacional para iniciar sus estudios en economía agrícola y paralela a ella estudiaría ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia, las cuales abandonó para estudiar en una academia de aviación de la cual no logró graduarse pese a sus demostradas capacidades con más de 300 horas de vuelos, pues por dificultades de salud que no detectaron al inicio de la carrera no le concedieron la licencia de piloto. Pero el destino tenía trazado otro derrotero por el que definitivamente encaminó todo su empeño. Inició la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que se graduó en el año de 1994. Desde ahí comenzó a tejerse el principio de su trayectoria profesional y personal, porque también definiría su perfil de esposo y padre. Junto a su familia formó un legado imborrable. De su primer matrimonio nació Sara. Posteriormente, junto a su esposa Nancy y su hija Natalia, conformaron la trilogía femenina más importante de su vida. Ellas, Los Felinos, su equipo amado el poderoso Independiente Medellín y por supuesto Cogranada, fueron los grandes amores que cultivó hasta el último día de su vida. Con sus estudios de contaduría terminados, inició su vida en el sector solidario con un grupo de compañeros asesorando algunas cooperativas, entre ellas Coopeñol y Cocornal.
En el año 1995, Coogranada requirió un contador de planta y Pacho, quien aspiraba a un empleo más estable, fue nombrado en ese cargo. Este sería el primer paso en grande para consolidarse como líder del sector solidario, pues luego de pocos meses fue nombrado director de la oficina Medellín después de una difícil situación laboral con el recién nombrado gerente general de la cooperativa en el año 1996. Este cargo lo ocupó solo por 10 meses, pues renunció para trabajar por su cuenta en una empresa que creó llamada ADA. Ante las demostraciones de capacidad y clara percepción de la filosofía de Coogranada, 6 meses después lo volvieron a llamar para la gerencia general de una cooperativa que para la época solo tenía 3 oficinas, Granada, Santa Ana y Medellín. Desde sus inicios, Pacho se destacó por su cercanía, disciplina y generosidad con las comunidades y con los empleados a su cargo. Pero el desempeño de Pacho no fue solo gerenciar y llevar a puerto seguro a la cooperativa Coogranada. Destacamos además su participación en la creación de Fusoan, la incorporación de COP San Carlos y COP Alejandría, la presidencia de la Junta Directiva de Confecop Antioquia y las tertulias cooperativas donde participó por muchos años, invitando a otros gerentes a entender el modelo cooperativo que para él era súper claro. Siempre resaltó que nuestra labor fundamental era lo social y de ahí se desprendería lo comercial y no al revés. Durante la crisis financiera de 1998 y la violencia del 2000, Pacho analizó y estudió la situación de la cooperativa, proponiendo al Consejo una reestructuración administrativa que llevó a Coogranada a ser una de las principales cooperativas de Antioquia y de Colombia. Hoy por hoy, Coogranada cuenta con más de 300 empleados, 22 oficinas físicas, 7 corresponsalías y cerca de 100.000 asociados, lo que fue posible gracias a la visión clara y futurista del gerente general, a quien hoy rendimos un homenaje a un año de su sensible fallecimiento. Gracias, Pacho, por su importante contribución y legado al sector solidario, cooperativo y en especial a Coogranada. Don José, seguimos recordando la vida de don Francisco. En más de 3 décadas de carrera impactó la vida de personas en Coogranada, especialmente de quienes ahora se dedican a seguir su legado. Sin duda alguna, Alvador Izalia, el actual gerente general, y las demás gerentes de área tienen mucho que agradecerle, ya que gracias a él la cooperativa Coogranada ha crecido mucho. Hasta el punto de que ya son 22 oficinas en todo el país y casi 100.000 asociados que dan fe de su crecimiento. Los invito a que vean esta nota donde las diferentes gerencias de la red Coogranada nos cuentan el legado que don Francisco dejó en cada uno de ellos. Qué extraña esa espontaneidad, su liderazgo. Él fue un líder a nivel del sector, entonces yo pienso que acá en la cooperativa como afuera extrañamos ese líder, ese ejemplo, esa persona que estaba ahí callado, pero luego con sus aportes contundentes. Don Francisco era un papá para todos, él era un papá, porque siempre nos trataba con esa cercanía, con esa confianza, con ese amor, siempre nos ayudaba a resolver, confiaba profundamente en su equipo de trabajo, entonces para mí sí era un papá. Don Francisco, yo creo que tenía un excelente equilibrio entre el trabajo y el trato con la persona.
Él siempre fue el dador, que enseñaba, nunca hubo un grito, un miedo, pues como cuando uno ve que llega el jefe y uno dice, Dios mío, qué miedo, nunca, siempre veía un apoyo, que yo creo que eso lo caracterizó a él siempre. Recuerdo una cosa, una mala palabra que se llama secuestre, nosotros escribíamos secuestro, entonces me decía uno, pero por Dios, dígame donde nos revisen esto, ¿qué es esa palabra? Ay, pero lo decía con tanto cariño que don Francisco, sí, y le hacía a uno la aclaración, es esto y es aquello, que es secuestro y que secuestre, que era eso de judicial y esas cosas, pero era con el cariño que él lo corregía a uno. Uy, sí, don Francisco, ya mismo, hágale pues, yo espero. A ver, una de las cosas más importantes que yo resalto de don Francisco es esa capacidad que él tenía de confiar, de delegar. Es decir, yo confío en usted, en lo que está haciendo. Y él era muy dado a entregarnos a nosotros, digamos, las facultades para que tomáramos la decisión, pero siempre con el respaldo de él atrás y conociendo qué era lo que queríamos hacer, lo que él pretendía, pero nunca fue un jefe como con miedo de que los subalternos o los segundos que éramos nosotros tomáramos las decisiones. Eso es lo que yo más resalto de él, esa capacidad de él delegar las cosas, pero siempre estar también pendiente de qué estaba pasando. Adicional, esa tranquilidad frente al poder, pues él no estaba pendiente de querer figurar, de esto lo hice yo, no, o sea, para él eso me parece muy bonito porque eso hace que las personas más nos unamos, porque yo no estoy aquí temiendo que es que hago esto y el otro va a figurar, no, o sea, eso me parecía pues, súper bonito de él y que él podía estar en ese espacio y él no estaba preocupado por el que lo entrevistaran a él, el salir al frente, sino que precisamente no, vaya, cuente usted, vaya, hable usted. Entonces eso, así uno no crea, las personas están pendientes de eso y entonces yo pienso que eso es lo que más se valora. ¿Por qué? Porque así él no fuera el que hablara, o sea, igual la comunidad, las personas sabían que él estaba ahí. Don Francisco, en los 17 años que tuvo de direccionamiento, catapultó a la cooperativa de una manera impresionante. En ese tiempo él pudo visualizar que si él no hacía un cambio, esto no iba a crecer y tuvo la visión de hacerlo. Yo recuerdo que cuando él hizo ese cambio, ese primer año de direccionamiento, él se enfrentó a todo para hacer este cambio, porque él sabía que había detractores, que habría personas que tenían miedo de lo que iba a pasar. Y se enfrentó a todo ello y con el tiempo le demostró a todo el mundo que él tenía la razón, porque mucha gente no visionó lo que él sí. Porque yo creo que don Francisco nos dejó una enseñanza y es la siguiente, no es el que más habla, es el que más hace, ¿cierto? Porque eso es lo que le marca a uno el alma. Y es que a pesar de ser el jefe, el gerente general, el trato que le daba a los empleados no era de hola, buenos días, no, era un saludo del alma, era un saludo de hola, le hacía un chiste, le hacía alguna chanza, le daba un abrazo, le daba un beso, de cercanía, sin confundir nunca y que nunca le perdiéramos como el respeto, porque siempre estuvo esa autoridad, porque don Francisco generaba autoridad y era, pero nunca miedo. Aprendí mucho de él, la sencillez, la cercanía con la gente del campo. Él saludaba a todo el mundo, él llegaba a una oficina y al vigilante le daba la mano, a todo el mundo saludaba con agrado. Y eso fue muy chévere porque fueron unos años súper agradables, de una compañía muy, muy cercana. Siento que tuvo mucha confianza, me entregó muchos proyectos que yo con mucho agrado trabajé y eso es muy gratificante. Pues yo le diría que gracias, o sea, las palabras mías hacia él serían de gratitud por todo lo que hizo por nosotros, por todo lo que hizo por Cogranada,
por todo lo que hizo, por todas las personas que se acercaban a él y que solamente recibían solución a todo lo que se le presentaba. Cualquier situación que tenía, los asociados, la familia, nosotros como empleados de Cogranada siempre teníamos de parte de él una solución y un apoyo. De las personas más sencillas pero muy inteligentes, de esas personas que en lo simple encontraban el agrado y en lo que no veía nadie lo podía ver él. Él veía potencial en personas que uno no lo veía, él veía potencial en negocios que uno no veía, él veía, como todos a veces se equivocó, pero él se equivocaba haciendo, se equivocaba arriesgando. Entonces fue un visionario que llevó a Cogranada a ser una antes y después de él. A Pacho, como le decían todos en Cogranada, lo recuerdan como un ser humano con un corazón en el que cabían todas las personas con las que trabajaba. Don José, eso que acaba de mencionar es muy valioso, escuchar, hablar de la calidez humana que tuvo él. Prueba de ello es que todos en la familia Cogranada sentían a un líder cercano. Cajeros, asesores, mensajeros, secretarias, todos tenían un lugar en su corazón. Quienes estuvieron en su gestión tienen un recuerdo de ese ser humano que siempre estuvo para ellos. Pienso y siento que para mí ha sido como el mejor jefe, el mejor líder que he tenido. Pues no sé, es que él era como un papá para mí. Pero se siente realmente el vacío de don Francisco, porque una persona como él es muy difícil de volver a encontrar. Un amigo, un líder y un jefe. Yo siento que él dejó un vacío muy grande en la cooperativa, pero también considero que todos los empleados hemos como tomado fuerzas de eso que pasó para sacar adelante todos los proyectos que él tenía en mente, la escuela de fútbol, la fundación, todos los proyectos que él quiso desde un inicio implementar en la cooperativa. Todos nos hemos enfocado en el cariño que le teníamos para sacar adelante todo esto. La primera vez que a don Francisco me sorprendió mucho porque él trata a todos por igual, es tierno con todos, es amable con todos. Entonces la primera vez que lo vi que saludó a todas las chicas, las abrazó y llegó a mí y también me abrazó sin conocerme y me sentí muy extraña porque yo dije, pues es el gerente, pues los jefes no hacen eso normalmente. Y realmente ese día me sentí muy contenta, no solo de estar en Cogranada, sino de saber que él es la persona que nos estaba guiando. Porque digamos que como personas a veces tenemos como la idea de que un gerente o una persona de alto rango en donde trabajas es serio o qué pena, qué susto, y realmente con él no. Usted sentía confianza, usted se sentía como en casa. Siento que la forma de ser de él era igual para todos. Esa era la esencia de él, por ese gran corazón. Bueno, no sé si es una anécdota, pero recuerdo mucho cuando no era una asociada, pero ella llamaba mucho, llamaba a preguntar por él, que si tenía la oportunidad de hablar con él, que ella lo necesitaba. Bueno, nunca tuvo pues como la oportunidad de encontrarlo en el momento. Resulta que la señora, ella no era pues asociada a la cooperativa, pero era una persona muy enferma que necesitaba su ayuda. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a decir yo a don Francisco que una persona que no es asociada,
necesita de su ayuda. Y bueno, pues tuve pues como la oportunidad de decírselo en confianza y la mejor respuesta fue, claro, pídalas ya que yo los pago. Entonces me parece como que es algo que también me alimentaba a mí como persona, porque él no miraba si era o no asociado a la cooperativa, si lo conocía, sino que si alguien necesitaba su ayuda, él estaba dispuesto a brindar su ayuda a las personas que fueran. Lo que más me sorprendía de don Francisco pues, era la capacidad de creer en las personas y de confiar en la gente. Considero que él a veces creía más en uno de lo que nosotros podíamos confiar en nosotros mismos. Pues no sé, él nos tenía demasiada fe, él tenía demasiada fe como en la humanidad, en la gente, en que la gente todavía es buena y que a pesar de sus errores y que a pesar de todo lo que haga, merecen segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y él siempre estaba ahí para escuchar, él siempre estaba ahí para darte un buen consejo. Es que él, más que un jefe, era como un papá, que tú sabías que siempre podías llegar allá, hablar, decirle, me siento de tal forma, y él siempre te iba a escuchar. Y lo mejor es que siempre tenía una solución, o sea, siempre sabía qué decir, siempre tenía la frase correcta para decirte algo que sintieras que iba a solucionar un montón de cosas y que te ibas a sentir mejor. Me impulsó a estudiar. Ya terminé el estudio y con ganas de seguir adelante, pero la razón fue y la motivación fue él me lo decía. Lucho, no te quiero volver a ver siempre en ese cargo. Esforzate, ponete a estudiar, que estás para cosas grandes. Eso me lo decía. La frase que más me quedó a mí de él, que yo quiero compartir con los demás, es: la verdadera grandeza no está en el tamaño del león, sino en el tamaño de su corazón. Solo puedes entender a la gente si la sientes en ti mismo. El hacer y dar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Sé una persona audaz, imperiosa y valiente. Se extraña a todos, se extraña su voz, se extraña su forma de ser con nosotros, la forma de alentarnos, de tenernos fe, de darnos tranquilidad. Pues realmente don Francisco es un ser único. Gracias por tanto. Don José y televidentes, les cuento, en el sector solidario también Francisco Duque Herrera dejó una huella intachable. Fue presidente del Consejo Directivo de Confecop Antioquia durante varios años y un gran defensor del sector cooperativo. Diana, pero eso no es todo. Además fue uno de los que impulsó la creación de FUSOAN y precisamente los directores de estas dos organizaciones hablaron de lo importante que fue Pacho para estas entidades. Pacho fue un ser humano y un líder y un dirigente cooperativista que definitivamente marcó la historia del cooperativismo antioqueño y no en vano del cooperativismo del país. Pacho, en medio de ese silencio, gestó las bases de lo que hoy conocemos como el territorio solidario o los territorios solidarios en Colombia. Un sector que a veces tiene muchas restricciones normativas, él daba soluciones todo el tiempo, un hombre de avanzada, de una audacia, de una inteligencia, y algo que me llamó poderosamente la atención era cuando en ese primer momento era cómo lo trataban las personas, y con mucha reverencia, con mucho respeto, pero con mucho cariño, con mucho amor, allá en la cooperativa. Y después ya un poco yo también lo viví. Era una relación muy paternal, era una relación muy pragmática y era un tipo de mucha decisión. Cuando él le hacía propuestas, si él estaba convencido, él decía, hágale, yo lo apoyo.
Yo pienso en un hombre, en un directivo humano. Pienso en un directivo que creía en el modelo cooperativo como una experiencia de vida que transformaba la realidad de muchos. Pienso en un hombre cercano, pienso en un hombre no muy expresivo, porque nunca lo fue, y pienso en un hombre que era capaz de entender la realidad y de buscar soluciones y alternativas de solución, de muchas veces de manera muy creativa, ¿no? Y eso era, por supuesto, parte de su serenidad, de lo que le daba la serenidad que tenía como ese ser humano sencillo, comprensivo y visionario. Y digamos que a nivel nacional una voz escuchada, de mucha autoridad. Don Pacho era el papá, era el que uno consultaba cuando iba a tomar una decisión, digamos, difícil, cuando uno tenía un reto. Él estaba a media llamada y uno lo llamaba y contestaba, o le ponía un mensaje y él contestaba, que ahí radica también como el dolor de la pérdida, y este homenaje pues, que le hacemos es, siempre nos decían, es que él estaba a media llamada, independientemente de que lo consultara una gerente o un gerente de una cooperativa grande o pequeña. Y digamos que él disponía las capacidades propias y las capacidades incluso de la cooperativa para ayudar a otros, de una generosidad infinita con las capacidades que él tenía y que su equipo tenía para ayudarle al sector. A Pacho, a su familia que hoy nos puede estar escuchando, muchas gracias por habernos ayudado a gestar un modelo que esperamos que siga siendo la premisa y la experiencia de territorios solidarios que se sembró para este país. Hemos llegado al final de esta misión. Queremos que Pacho sea recordado como el gran hombre que fue, un hombre que dejó una red montada para que su ausencia no se sintiera. Además, alcanzó a dejar esa ruta visionaria para la Reco Granada. Dentro de su último gran proyecto fue la construcción del plan estratégico, que se ha convertido en la guía de Cogranada de cada una de las gerencias y por ende del Consejo de Administración, para seguir abanderando nuestra filosofía solidaria y de crecimiento. Gracias, Pacho, por permitirnos crecer para servirle a todos nuestros asociados y sus familias. Francisco Duque Herrera, un legado siempre vivo en la familia Cogranada. En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad.